Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. RAVE, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. La eyaculación precoz es la incapacidad del hombre para controlar la salida del semen, de manera que termina muy rápido, se riega casi iniciando el acto sexual, y esto no le permite el verdadero deleite a la mujer. Los estudios señalan que probablemente el 75-80% de la población ha lidiado con este problema, y en este momento probablemente 1 de cada 3 varones padece de eyaculación precoz. Los factores metabólicos, los problemas hormonales, los problemas infecciosos y algunas situaciones vivenciales son los responsables de generar esta disfunción sexual. El tratamiento está en relación al agente causal, es decir, identificamos la causa, la tratamos y la corregimos. Y con este esquema logramos que cerca del 95% de los pacientes recupere su desempeño sexual normal. De manera que es cuestión de consultar. RAVE, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Ahora, cuando se dice que el efecto de la Viagra o medicamentos similares puede durar entre 6 y 36 horas, ¿significa eso que el hombre pasa con una erección durante todo ese tiempo? No, de ninguna manera. Significa que por ese lapso, si tiene un acercamiento sexual, va a conseguir una muy buena erección, una erección saludable. Pero no es como se ve en las películas, que se toma la pastillita y tiene una erección cuando va a comer, cuando va al trabajo, cuando se baja del bus. No, la erección solo se va a producir y con la intensidad debida al momento de un acercamiento sexual. ¿Es posible que una persona se automedique este tipo de medicamentos? En nuestro país es muy posible, en nuestras tierras, y se vende hasta en internet, pero es sumamente peligroso. Por eso insistimos, tiene que ser un medicamento que lo prescribe el médico, después de evaluar las condiciones sexuales que tiene el paciente. Ahora, si una persona sana se toma una Viagra, ¿tiene supererecciones? No, de ninguna manera. Recordemos que estos medicamentos lo que le devuelven es la erección normal. Si ese varón tiene erecciones normales, no va a experimentar ninguna mejoría en su rendimiento sexual. Pero esto es importante. Si se toma el medicamento y dice, qué bien me fue, es porque ya le está fallando la erección. Porque estos medicamentos solo nos dan una respuesta sexual normal y saludable. ¿Qué pasa si un hombre se toma el medicamento y no tiene relaciones sexuales? No pasa nada, esa es otra de las grandes ventajas. Puede que él diga, hoy viene mi esposa a las 6, me voy a tomar el medicamento a las 5 y resulta que tuvieron visitas. ¿Qué pasa? Absolutamente nada, porque no es que va a tener erecciones espontáneas, solo erecciones con los encuentros sexuales, con los estímulos o las caricias sexuales. Ahora, la prensa ha venido informando de cómo muchos jóvenes, para contrarrestar el efecto del licor y las drogas, toman Viagra o medicamentos similares. ¿Qué efecto podría tener esto? Esto me interesa porque esos mismos periódicos han venido a decir muchas veces información que viene de afuera de que las drogas no dañan. Sí, son muchos los jóvenes que se dan cuenta que producto de las drogas perdieron sus atributos sexuales, que ya no tienen buenas erecciones y en ese marco de irresponsabilidad optan por tomar Viagra o cualquiera de los medicamentos similares, llámese Juventus, llámese Sildenafil. Es una combinación muy peligrosa, pero las mismas drogas por sí solas son causa de infarto. ¿Qué son esos infartos que vemos a temprana edad, 20, 22, 24 años? Esto nos pone al tanto de los verdaderos efectos de la droga que hoy de manera muy ambigua se quieren cubrir por la prensa internacional. ¿Existen hombres, Mauro, que del todo no deberían tomar este tipo de medicamento? Existen condiciones que puede tener un paciente que contraindican absolutamente, y entre ellos aquellos pacientes que van a tomar medicamentos para el corazón, particularmente unos que se denominan nitritos o nitratos. Tanto que nos gusta jugar con las palabras. Decimos, si toma nitritos, ni trato de darle Viagra, ni trato de darle Sildenafil, ni trato de darle Juventus o cualquiera de estos preparados. Por mucho tiempo, Mauro, circuló el rumor de que las personas que tomaban estos medicamentos podían tener como efecto secundario ceguera.
Sí, circularon muchísimos rumores, circulaban rumores de muertes, en fin, eso pasó porque cuando se llegó al mercado con este producto, con el sildenafil, con el Viagra, la verdad es que fue noticia a nivel mundial. Fue motivo del Nobel, como ya lo vimos. Y esto provocó todo un cisma en la sociedad y también rumores que no tienen ninguna validez. ¿Qué pasa, Mauro, si una mujer se toma una Viagra? Nada, no pasa nada porque el medicamento está diseñado para ciertas estructuras de los genitales masculinos, no de los genitales femeninos. Ahora, antes de que saliera la Viagra al mercado, se hablaba muchísimo de remedios naturales que tendrían el mismo efecto. ¿Es esto cierto? Siempre nos gusta recomendar los remedios naturales. Contrario a lo que piensa la gente, a los médicos nos fascinan los remedios naturales. Son parte de ese bagaje que tenemos los médicos. Por eso le voy a decir a usted, sí, televidente, que tome lápiz y papel para recomendarle algunos de esos remedios naturales. Frutas, verduras, legumbres, agua, ejercicio y mantener el peso. Esos sí son aliados de la erección, no las pastillitas mágicas que venden por aquí o por allá diciendo que van a tener un efecto sobre el peso que lo debería ser el ejercicio y la moderación. Si a un paciente, Mauro, se le indica Viagra, ¿existe algún riesgo que se haga dependiente de ese medicamento? No, de ninguna manera, pero aquí sí hay que poner una coma cuando digo esta frase. El sildenafil, el Viagra, el Juventus no produce dependencia, pero si no tratamos la enfermedad de fondo, pues el individuo va a tener que seguirla tomando. Por eso hoy el abordaje consiste en que le doy el tratamiento mientras resuelvo esa enfermedad que está dañando la erección. Una vez que ya trato la enfermedad, buena parte de los pacientes no van a meritar este medicamento. ¿Por qué hay gente, Mauro, que está tomando Viagra o cualquier medicamento similar y tiene que ir aumentando la dosis? Probablemente porque la enfermedad de fondo no la está tratando y se va agravando. Si tenía una diabetes leve y no me traté, pues con el Viagra íbamos con media pastilla, con 50, con 25, ya funcionaba sexualmente. Pero si la diabetes pasó a moderada o a severa, voy a necesitar más dosis y llegará el momento en que ninguna dosis me va a funcionar si no trato la enfermedad de fondo. Ese es el abordaje actual que hacemos para los problemas de erección. ¿Esa es la razón por la que algunos hombres dicen que siguieron tomando la pastilla y de repente ya no les funciona? Sin lugar a dudas, y es muy frecuente, porque las personas piensan que Viagra va a curar. No, de ninguna manera. Viagra no va a curar una diabetes, no va a curar una hipertensión, no va a curar un problema de obesidad, de grasa que me esté afectando la respuesta sexual. Lo único que hace es actuar a nivel de las arterias del pene. Pero si esa lesión continúa, llegará el momento que ni el mejor de los medicamentos para la erección nos va a funcionar. ¿Un hombre que empieza a tomar Viagra deberá tomarlo por el resto de su vida? Si resolvemos el problema de fondo, no. Y en eso hay que insistirlo. Si consulta a tiempo y nos damos cuenta que era una presión alta, se la regulamos, al cabo de un par de meses, buena parte de ellos ya siguen con su vida sexual sin necesitar la pastilla azul. ¿Qué pasa, Mauro, si un paciente no reacciona con el Viagra o con algún medicamento similar? ¿Existe alguna otra opción? Claro que sí. Primero encontramos la causa y tenemos una serie de tratamientos mucho más complejos, mucho más sofisticados, pero que también le permiten reasumir esa vida sexual perdida. Mauro, los médicos siempre recomiendan evitar mezclar, por ejemplo, antibióticos con licor. ¿Qué ocurre con la mezcla entre licor y Viagra? Tenemos que ser claros, la interacción de uno con el otro no tiene efectos negativos, vea qué curioso, pero se van a antagonizar. ¿Qué significa? El Viagra, el sildenafil, el Juventus propicia la erección, mientras que el licor tiene el efecto contrario. Entonces lo que se está haciendo con la mano se borra con el codo. Ese varón que lo que quiere es tener un buen desempeño sexual, se toma la pastillita azul y dice me va a ir bien. Y cuando toma, como se toma en nuestras tierras, cuando toma las cervezas que se toma en nuestra sociedad, entonces ahora sí va a nulificar el efecto. Porque por un lado propicia la erección con la pastilla y por otro está perjudicando la erección con el licor. Sirve esto para recordar, el licor es un enemigo de la sexualidad, contrario a lo que se piensa a nivel popular. En 1998, el Premio Nobel de Medicina se otorgó a 3 científicos, Robert Furcott, Ferit Murad y Luis Ignarro. Probablemente ellos no lo sabían en ese momento, pero su descubrimiento, además de merecerles el premio Nobel,
pasaría a ser el origen de lo que hoy se conoce como la tercera revolución sexual. Cada uno llevó a cabo estudios independientes que demostraron que un gas, el óxido nítrico, funcionaba como un mensajero químico fundamental en el cuerpo. Cuando se libera, el óxido nítrico puede estimular los vasos sanguíneos y conseguir que se dilaten. Este es un mecanismo esencial para obtener una erección fuerte y sana. Esta fue la base de los diferentes tratamientos que hoy se conocen, entre ellos el sildenafil, que son parte del abordaje de los problemas de impotencia. Esto es parte del sexo que hizo historia. Me encanta esta historia porque nos deja una enseñanza. Cuando un medicamento sirve en materia sexual, es galardonado en el mundo entero. Y en el caso de Viagra, Sildenafil, Juventus, cualquiera de estos medicamentos, se recibió el Nobel de Medicina por poder diseñar esta molécula. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces le dicen a la gente que allá en aquel pueblo venden un medicamento, que esto natural sirve para esto o aquello. Si realmente sirviera, sería acreedor de galardones a nivel mundial. Por eso hay que evitar sobre todo aquellos charlatanes que cobran altas sumas de dinero por remedios que no tienen ninguna incidencia en el desempeño sexual. Y atención familia, nos indican sí que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. Repasemos nuestra trivia sexual de la semana. ¿Cuántos varones con problemas de erección consultan con el médico? ¿25%, 50% o 75%? Agradecemos a todos los que han participado con sus comentarios y opiniones en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: